digestiva alta, ¿no? Esta es una emergencia en gastroenterología. Ustedes cuando estén haciendo guardia van a recibir con frecuencia este tipo de patologías, ¿no? De manera que tienen que estar interiorizados en reconocer qué aspectos pueden ser de manejo médico y cuándo se convierte en quirúrgico y definir si el sangrado es realmente de tracto digestivo alto, es de vía respiratoria o inclusive puede ser con compromiso del tracto digestivo bajo también. Entonces, para este efecto debemos señalar los límites de los órganos en los cuales se produce algún daño que finalmente va a llevar al sangrado digestivo. Entonces se considera que una persona tiene hemorragia digestiva alta cuando la patología está ubicada entre el esfínter esofágico superior y el ángulo de Treitz, que como ustedes saben está en la segunda porción del duodeno, ¿no? Ustedes saben de que el duodeno tiene 4 partes, en la segunda porción es donde está el ángulo de Treitz, y toda patología que produzca sangrado entre esos 2 puntos corresponde a una hemorragia digestiva alta. Lo que está por debajo del ángulo de Treitz obviamente es una hemorragia digestiva baja. ¿Ya? Entonces las causas son múltiples. Ustedes van a encontrar diversas formas de enfocar esto. Una simplemente para mencionar, después vamos a ver otras, es la que está en esta transparencia, ¿no? En la cual podemos considerar hemorragias digestivas altas debido a lesiones ulcerosas o erosivas, ¿no? En ese contexto hablamos de úlcera péptica, que en muchos de los casos es producida por fármacos, AINES principalmente. Ácido acetilsalicílico es uno de los fármacos que antiguamente se utilizaban a dosis altas y que pues inducían con mucha frecuencia esta patología. Igualmente procesos infecciosos en el contexto de gente con algún grado de inmunosupresión. Hablamos de neoplasias, hablamos de infección por HIV, por ejemplo, en la cual el paciente hace una úlcera producto de la infección por citomegalovirus, por herpes, por ejemplo, eventualmente por cándida también, ¿no? Y ni qué decir del Helicobacter pylori, que es una de las causas más frecuentes de causas infecciosas que generan úlcera péptica. También está el grupo de las úlceras de estrés, ¿no? Sobre todo aquellos pacientes que son sometidos a un estrés muy supremo, como el que ocurre, por ejemplo, en gente con ACV, ¿no? En gente que tiene superficies extensas de quemaduras, ¿no? Sobre todo segundo o tercer grado generan úlceras de estrés, ¿no? Y un síndrome que es poco frecuente es el síndrome de Zollinger-Ellison, que es una tumoración alto productor de gastrina que característicamente induce úlceras múltiples, ¿no? Usualmente cuando uno encuentra una úlcera péptica, encuentra una úlcera, sea en duodeno o estómago. Cuando encuentren 3, 4 úlceras, sea en estómago o en duodeno o en ambas, entonces sospechen Zollinger-Ellison, ¿no? Que también se le conoce como gastrinoma. Y dentro del grupo de las patologías que comprometen el esófago y que ocasionan obviamente esofagitis, están pues la esofagitis péptica, producto del ácido, y las infecciosas, al igual que las úlceras gástricas, están vinculadas a grados de inmunosupresión, en la cual de por medio están cándida, herpes, citomegalovirus, etcétera, ¿no? Pero no dejar de perder de vista al grupo de los fármacos, ¿no? Alendronato es una droga muy usada en la actualidad en gente con osteoporosis. Este es un bifosfonato que cuando se ingiere uno tiene que estar sentado o de pie, no puede recostarse, tiene que tomar con abundante líquido, tiene que ser en ayunas, porque si lo toma con alimentos no se absorbe o pasa con las heces, los alimentos a las heces y no se aprovecha. Entonces, todos los bifosfonatos tienen que tomarse en ayunas con bastante agua y mantener la posición erguida. Por lo contrario, el reflujo va a ocasionar lesiones ulcerosas, tanto en estómago como sobre todo en esófago, ¿no? Las tetraciclinas, que por suerte cada vez se usan menos, sobre todo las antiguas, ¿no? La oxitetraciclina, todavía siguen vigentes la minociclina, la doxiciclina, pero con menores efectos ocasionadores de esofagitis. Quinidina es otro fármaco que se utilizaba en cardiología como antiarrítmico, ahora tiene poco uso. Cloruro de potasio eventualmente en gente que tiene algún grado de hipocalemia. Y los AINES, bueno, todos ellos tienen que ver con lesiones de esofagitis. También hay gente que es portadora de hipertensión portal. En ese contexto estamos hablando de gente que tiene varices esofágicas, varices en el estómago, varices en el duodeno, y esto también puede ser sujeto de sangrado cuando estas varices se rompen, ¿no?
Hay algunas malformaciones vasculares, como por ejemplo la ataxia telangiectásica de Osler-Weber-Rendu. Esta es una lesión que vamos a ver un par de ejemplos, en la cual hay telangiectasias en los labios, en la lengua, y eso mismo ocurre a nivel de la mucosa del tracto digestivo, y eso puede sangrar también. Las lesiones de Tilafoy, que son vasos más grandes de lo normal, que histológicamente son normales, pero que discurren a través de la submucosa y que por su superficialidad pueden sangrar con cierta facilidad, ¿no? Igual ocurre con el estómago en sandía, que son lesiones eritematosas por ectasia vascular a nivel gástrico, ¿no? Después tenemos las postraumáticas o postquirúrgicas, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Mallory-Weiss en gente con hiperemesis gravídica, en gente alcohólica crónica que tiene vómitos incoercibles, vómitos explosivos que pueden dañar la unión gastroesofágica. Cuando se desgarra esa zona, pues se produce un sangrado. Eso se llama síndrome de Mallory-Weiss, ¿no? La ingesta de cuerpos extraños, eventualmente metálicos, pueden, sobre todo en niños o en gente con componente psiquiátrico, puede dar lesiones que sangren a ese nivel. Fístulas. Y ya cuando hablamos de tumores, los hay en la vertiente benigna, los antiguos leiomiomas, lipomas, pólipos, que así se llamaban antes, ahora forman parte de lo que se llama el síndrome de Gist o los tumores Gist. Es un acrónimo en inglés que significa Gastrointestinal Stromal Tumors, ¿no? Tumores estromales. Luego tenemos los malignos, pues ¿no? Ahí tenemos de largo la causa más frecuente de cáncer en estómago es el adenocarcinoma. Pero cercano a eso están el linfoma MALT, está el Kaposi en gente inmunosuprimida, gente con neoplasia, gente con SIDA, por ejemplo, ¿no? El carcinoide, que es un tumor menos frecuente, entre otras. Después tenemos la hemobilia, que es gente que puede tener sangrado a nivel procedente de la vía biliar. Y más raro el Hemosucus pancreaticus, ¿no? Que es un sangrado procedente del Wirsung, inclusive algunos hablan de Wirsunorragia, ¿no? Es sumamente raro. Y entonces, cuando uno pretende buscar por frecuencia cuál es la causa que puede estar ocasionando el sangrado, pues en la mayoría de series, tanto nacionales como del extranjero, consideran a la úlcera péptica como la causa más frecuente. Sin embargo, muchos de estos pacientes no constituyen la mayor causa, ¿no? En realidad, la mayor causa es lo que se llama la gastritis o esofagitis erosiva, también conocida como lesión aguda mucosa gástrica. Lo que ocurre es que muchas veces acuden a la emergencia y como quiera que no todas las emergencias tienen acceso a un gastroenterólogo que le pueda practicar una endoscopía, pues le inician el tratamiento con bloqueadores H2 o con inhibidor de bomba de protones. Y cuando el gastroenterólogo llega 24, 48 horas después, ya no encuentra nada, ¿no? Estas lesiones responden dramáticamente al tratamiento con estos productos, de manera que a veces se queda como idiopático. Idiopático es cuando no hay una causa conocida, ¿no? Entonces, el paciente sangró, le hicieron la endoscopía, buscaron lesiones en duodeno, estómago, al retirar la endoscopia buscan esófago, inclusive varices en la base de la lengua y no encuentran nada. ¿Qué pasó? Simplemente mejoró frente a la oferta de bloqueadores H2 o de inhibidores de bomba de protones, ¿no? Entonces, en realidad, ese es un diagnóstico, una patología subdiagnosticada. Pero en general, cuando les hagan preguntas de examen, la causa más frecuente obviamente es la úlcera, ¿no? Pero como digo, la lesión aguda de mucosa gástrica, conocida como gastritis erosiva, es la causa más frecuente, solo que está subdiagnosticada. Y después está en la lista, pues, de varices esofágicas, Mallory-Weiss, neoplasia, etcétera, como agentes causales de hemorragia, ¿no? Ahí tenemos algunos ejemplos. En la parte superior izquierda tenemos un desgarro de la unión gastroesofágica. A ver, eh, esto corresponde a un síndrome de Mallory-Weiss, ¿no? Es un paciente alcohólico crónico que tiene vómitos y tiene este problema, ¿no? Lo mismo en el lado derecho, acá ya se abrió la mucosa y está ulcerada. En la parte inferior baja, tenemos un paciente con cándida, ¿no? Es un paciente que está con corticoterapia crónica y hace cándida, ¿no? Es un grado de inmunosupresión dado por el uso crónico de corticoides. También se presenta en HIV, neoplasia, ¿no? Entonces esto puede sangrar en algún momento. En esta parte tenemos un ejemplo claro de unas varices esofágicas que están ya sangrantes, ¿no? Bueno, eso es un par de ejemplos. Acá tenemos lo que les había comentado. Esto es el Osler-Weber Rendu. Noten las telangiectasias en la lengua, en los labios también, muy discretas. Esto mismo ocurre en la palma de las manos, tiene componente hereditario.
y también estas mismas lesiones van a encontrarse en el tracto digestivo y obviamente son sangrantes, ¿no? En la parte inferior izquierda tienen un pólipo y los pólipos también pueden sangrar y en el otro lado tenemos un kaposi, ¿no? Kaposi es una tumoración con lesiones de la mucosa de color violáceas que se dan en el contexto de gente con HIV, con neoplasias. Entonces, esos son algunos ejemplos de patologías que pueden producir sangrado, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo de un cáncer gástrico totalmente avanzado que está produciendo lindis plástica, es un estómago ya muy comprometido, un estadio 4. Entonces, en buena cuenta, la hemorragia digestiva alta constituye una urgencia grave, tiene que ser atendido de forma oportuna y habitualmente se requiere el concurso de múltiples especialidades, ¿no? La incidencia a nivel mundial va de 30 a 100 por cada 100.000 habitantes, con una mortalidad global de 4 a 8%. Esto puede tener una variación regional, ¿no? Por ejemplo, en Perú llega hasta 9, 11%, en Colombia 9%, en México está en 10%, por ejemplo. Entonces, esta patología debe ser abordada rápidamente con un diagnóstico oportuno y, por consiguiente, medidas terapéuticas igualmente oportunas. Otra forma de enfocar sería más simplista, de acuerdo a frecuencia, plantear como hemorragia no variceal y hemorragia variceal, ¿no? De largo, las causas de hemorragia no variceal son el 80%, son las causas más frecuentes y el 20% son las ocasionadas por varices. Y de ahí, pues, la úlcera péptica es la más frecuente, las gastritis o duodenitis también erosivas, las esofagitis, Mallory-Weiss, etc. Y en el otro lado están las varices esofágicas, ¿no? O las varices gástricas también. Otra forma de enfocar es de acuerdo al órgano comprometido. Causas de hemorragia digestiva que impliquen esófago están las varisofágicas, la esofagitis erosiva. Esta esofagitis erosiva puede ser causada por Helicobacter pylori, por ejemplo, por reflujo gastroesofágico o por procesos infecciosos que hemos señalado, ¿no? Citomegalovirus, herpes, cándida, entre otros fármacos que también han sido señalados previamente, neoplasias del esófago, ¿no? Hay gente que tiene reflujo gastroesofágico, evoluciona hacia una entidad que se llama esófago de Barrett, que es una lesión preneoplásica y en el tiempo se convierte en una neoplasia. Mallory-Weiss y procesos isquémicos en gente con componente vascular. Cuando el estómago está implicado, pues las úlceras pépticas, las varices gástricas, las neoplasias gástricas, la gastropatía portal secundario a cirrosis, las lesiones vasculares que hemos señalado, el Dilofoy y el otro, el estómago en sandía. Intestino delgado, obviamente hablamos de úlcera en el duodeno o una neoplasia en el duodeno. Y el grupo de la miscelánea son pues pacientes con alguna discrasia sanguínea, como por ejemplo los hemofílicos, los que tienen sangrado de conducto de Wirsung, fístulas, etcétera. Entonces, hasta acá es la parte introductoria. Parte del programa exige hablarles algo de fisiopatología. Como ven, las causas son múltiples, cada cual tiene más o menos una explicación fisiopatológica diferente. Hablemos de las dos que son más frecuentes, ¿no? La ocasionada por Helicobacter pylori. Entre Helicobacter pylori y AINES se llevan casi el 60-80% de las causas de sangrado digestivo alto, y generalmente vinculadas a la causa más frecuente, que es úlcera péptica. Entonces, cuando un paciente es portador de Helicobacter pylori, y esto es pertinente saberlo, en Lima, 6 de cada 10 personas tienen Helicobacter y no saben que son portadores de la bacteria, debido a que el consumo de verduras con pocas condiciones de higiene, me refiero al lavado, hace que la persona tenga Helicobacter. Y entonces, como ustedes saben, es un productor de ureasa. La ureasa va a actuar contra, este, a nivel gástrico, se introduce en la célula y, y va a generar pues bicarbonato y amonio a partir de la urea, ¿no? Y entonces todo esto conlleva un proceso inflamatorio muy severo, ¿no? Generando un estrés oxidativo importante. Esto estimula las células G, que como ustedes saben produce gastrina y produce un gran daño de las células D, que son productores de somatostatina, que es una sustancia que protege el estómago, y por lo tanto, si se activan las células G, se activan las células similares a enterocromafines, que se llaman células SLC,
aumenta la histamina. Entonces, el incremento de histamina con un incremento de gastrina finalmente va a estimular las células parietales, lo cual conlleva un aumento notable de ácido clorhídrico y esto finalmente termina pues produciendo una hipertrofia, hiperplasia de las células parietales con mayor secreción de ácido y consiguiente daño a la mucosa, generando una úlcera péptica, ¿no? La otra vertiente son los genes que tiene el Helicobacter, ¿no? El BAC-A y el CAG-A. El CAG, el CAG-A es el gen cuyo fenotipo es altamente inductor de gastritis crónica, de metaplasia, displasia y adenocarcinoma. Indudablemente esto produce apoptosis, vacuolización celular que debilita la mucosa y finalmente esto conduce a úlcera péptica. Entonces, en este proceso de Helicobacter, ustedes van a tener la generación de neoplasia, la generación de úlcera péptica. El otro evento fisiopatológico es el ocasionado por AINES. Como ustedes saben, la aspirina es el ejemplo más clásico de un AINE. Tiene un efecto sistémico. Como ustedes saben, es un antiagregante plaquetario que habitualmente lo usamos en pacientes con alguna cardiopatía y el objetivo es reducir la agregación plaquetaria para que no se den eventos isquémicos. Entonces, por consiguiente, disminuye la agregación plaquetaria, ¿no? Esto lo expone a un mayor riesgo de sangrado, que a su vez también está exacerbado en gente que utiliza inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, por ejemplo. Por otro lado, hay bloqueo de la COX-1 y de la COX-2 a nivel de la mucosa gástrica, y ustedes ya lo han revisado al hacer sus mapas conceptuales de úlcera péptica. Esto induce una menor cantidad de prostaglandinas que a su vez es reforzada por gente que fuma y que esto trae aparejado una disminución de las prostaglandinas protectoras, ¿no? La prostaciclina y la prostaglandina E2. En el primer caso se encarga de que haya menos vasodilatación, menos protección de la mucosa a los eventos irritativos, y en el segundo caso hay disminución notable del bicarbonato con un menor recambio celular. Recuerden que la alta tasa de recambio celular en la mucosa gástrica es peculiar. Acá se reduce esto y las uniones intercelulares que usualmente son estrechas se hacen más lábiles, por lo tanto es más factible que se genere la úlcera, ¿no? Y habitualmente también hay menor producción de moco. Todo esto son eventos fisiopatológicos producto del bloqueo del COX-1, COX-2 con disminución de estas prostaglandinas y que debilitan la barrera de la mucosa gástrica, ¿no? De tal manera que eso es la generación, en buena cuenta, cómo se genera una úlcera péptica por efecto de AINES. Entonces, repito, AINES y eh, el evento del Helicobacter son los que determinan la presencia de úlcera péptica. Entonces, habíamos dicho que esto tiene que tener un enfoque multifactorial, tienen que ver algunas especialidades como el emergencista, el internista, el gastroenterólogo y eventualmente el cirujano cuando la patología desborda clínicamente el manejo médico, ¿no? Entonces se convierte en quirúrgico. Formas de presentación de hemorragia digestiva. Se puede presentar como hematemesis, como melena, como hematoquesia. El rectorragia corresponde a una hemorragia digestiva baja. Clásicamente la hematemesis es pues, sangre procedente del estómago que se acompaña de vómitos, puede acompañarse del resto de alimentos. Debido a la acción del jugo gástrico, es una sangre oscura, no es tan rutilante. El pH obviamente es ácido. Si ustedes colocan un papel de tornasol, se acompaña con el vómito, ¿no? La melena característicamente tiene que ser fétida, negras como brea o marrón oscuras, pastosas. Esas son las tres características que acompañan a la melena, para diferenciarlo de pseudomelena o de gente que tiene lo que se llaman heces caprinas. La hematoquesia es una condición que es una tierra de nadie. Puede significar hemorragia digestiva alta como hemorragia digestiva baja. ¿Cuándo significa hemorragia digestiva alta? Cuando el proceso de sangrado del tracto digestivo alto es cuantioso, ¿no? Digamos, más de 1000 centímetros o en menos de una hora van a aparecer sangre rojo vinosa a nivel del recto. Eso es hematoquesia. O eventualmente también hay deposiciones mezcladas con sangre que también constituyen hematoquesia. Entonces, la hematoquesia puede traducir hemorragia digestiva alta. Sin embargo, el grueso de pacientes que tienen hematoquesia es porque tienen hemorragia digestiva baja. Entonces, repito, hematoquesia puede dar tanto sangrado digestivo alto como bajo. Bueno,
Entonces, cuando ustedes estén de guardia, pues lo primero que tienen que hacer es evaluar el estado hemodinámico cuando un paciente viene con historia de hematemesis y melena, ¿no? Tienen que abrir un ojo de monitoreo, monitorizar la frecuencia cardíaca, la presión arterial y ver si tiene ortostatismo. El TIR test es medir la frecuencia cardíaca echado y luego sentado, al igual que la presión arterial echado y sentado, ¿no? Entonces, la idea es buscar si hay o no hay ortostatismo. Habitualmente, al tomar la presión echado y luego sentarlo y esperar 3 minutos para que el sistema nervioso simpático se encargue de regular eso, volvemos a tomar la presión cuando está sentado y si hay una variación en la sistólica en más de 10 milímetros de mercurio, algunos dicen 20, pues el paciente ha presentado un sangrado digestivo importante y por lo tanto tiene que quedarse hospitalizado y en reposo absoluto. Esa es una forma. La otra forma que se refiere específicamente al TIL test es aquel paciente que tiene desangrado digestivo, usted le toma la frecuencia cardíaca echado, lo sientan, esperan 3 minutos, le vuelven a tomar la frecuencia cardíaca y si se incrementa en 30 latidos por minuto, pues lo que tiene es ortostatismo, ¿no? O esta prueba de TIL test es positiva. Por lo tanto, es un paciente que no le pueden dar de alta, no puede estar sentado, tiene que estar recostado y en reposo absoluto. Si hay dudas, ustedes pueden introducir una sonda nasogástrica. No es una medida de rutina. Tener cuidado en gente con varices esofágicas, puesto que no pueden producir ruptura de las varices, lo ponen muy traumáticamente, ¿no? Y de inicio ustedes comienzan con IVPs, ¿no? Es una estrategia, pero antes de hacer todo esto, pues definitivamente la anamnesis es importante. Entonces, la historia clínica tiene que incluir cómo es que se presentó esto en forma de melena, en forma de hematemesis o tiene hematoquesia, cuántos días está con este problema. Para que un paciente tenga melena, tiene que estar sangrando varios días, ¿no? Habitualmente para que la hemoglobina se oxide, tienen que haber pasado por lo menos 8 horas. ¿Ya? Si no ha ocurrido eso, pues no van a tener melena, ¿no? Y ver qué otros síntomas lo acompañan. Náuseas, vómitos, sudoración, hipotensión. En los antecedentes, no olvidar preguntar la ingesta de fármacos, de AINES, de alcohol o ser portador de anticoagulación, por ejemplo, ¿no? O buscar estigmas hepáticos. De repente es un paciente que tiene una cirrosis hepática y no hemos valorado adecuadamente. Entonces, vamos a ver que algunos estigmas hepáticos deben ser buscados en forma muy, muy minuciosa. Entonces, como en la anamnesis uno tiene que ser muy minucioso también, entonces preguntaremos qué tipo de dolor es el que tiene el paciente. ¿No es un dolor tipo ardor, es un dolor tipo lancinante, tiene ritmo, tiene periodicidad? Ya en su grupo de práctica les van a enseñar o les habrán enseñado de que las úlceras duodenales tienen ritmo de 4 tiempos y las úlceras gástricas ritmo de 3 tiempos. Si esto tiene repercusión a nivel del estado general, es que el paciente está dinámico, asténico, si se acompaña de náuseas y vómitos. Y hay que detallar más o menos, según lo que diga el paciente, qué cantidad ha sangrado, ¿no? Ponerle ejemplos, una taza, una cucharada, etcétera. Igualmente preguntar por el uso crónico de AINES, de otros antiagregantes. De repente está tomando clopidogrel, está tomando ticagrelor, etcétera, ¿no? O está con alguna warfarina como anticoagulante, ¿no? Y si quiere tener episodios previos o es portador de una prótesis, entre otros, ¿no? Por ejemplo, gente que se le ha colocado stent coronario porque tiene enfermedad coronaria crónica, son gente tributaria de usar aspirina y una estatina, ¿no? Solamente atorvastatina a dosis altas, 80 miligramos, y tienen que tener doble antiagregación. Que tiene que tomar clopidogrel y aspirina, pues obviamente eso finalmente en personas susceptibles, hablamos de gente por encima de 65 años, va a producir sangrado, ¿no? Y así por el estilo, preguntar a algunas otras patologías cardíacas que ameriten el uso de antiagregantes. Igualmente ver con qué violencia vomita, ¿no? Si es que hay un reflejo nauseoso muy intenso que termina en vómitos, puede producirse un Mallory Weiss, ¿no? Entonces, todo eso es importante. Igualmente, si es que es un paciente portador de hepatitis B, hepatitis C o hay estigmas hepáticos, y eso lo vamos a corroborar durante el examen físico, ¿no? El examen físico es mandatorio, pues, tomar los signos vitales, ver si hay ortostatismo o si el paciente está en shock hipovolémico, ¿no? Hay hipotensión, hay taquicardia y por consiguiente es un paciente que está críticamente enfermo. Y entonces uno tiene que buscar esta presencia de hematemesis
igualmente la melena y la hematoquesia, ¿no? Pero lo que es importante es hacer el tacto rectal. Ahora, la prueba del agua oxigenada no es tan sensible, ¿no? Consiste en echarle agua oxigenada al dedo de guante después de haber hecho el tacto rectal y si burbujea aparentemente eso puede ser sangre, pero hay que descartar primero pseudomelena. Pseudomelena puede verse asociado a gente que ha tomado, por ejemplo, sales de bismuto, y si ustedes no han preguntado eso, pues la deposición sale marrón oscura. O de repente comió bistec, comió beterraga, está tomando alguna vitamina que contenga hierro, entre otras cosas puede hacer que el paciente pareciera tener melena, pero no es melena propiamente, ¿no? Y desde el punto de vista de estigmas hepáticos, pues lo que hay que buscar es que el paciente tenga o no tenga citis. Propiamente eso no es un estigma, los estigmas serían los siguientes, que tenga palmas hepáticas traducido porque hay hipotrofia de los músculos tenares, hipotenares con eritema en esa zona, que tenga hipertrofia parótida si es un alcohólico crónico, que tenga ginecomastia, que tenga hipotrofia de testículos, cambios en la pilosidad, la distribución androide se suele convertir en ginecoide, el vello de las axilas se cae, tiene circulación colateral, tiene contractura del buitrén, todos esos son estigmas hepáticos que hablan de un estado de hiperestrogenismo. Recuerden que los estrógenos se metabolizan a nivel hepático y si es que el paciente ya tiene compromiso de la función hepática, pues los estrógenos no van a ser metabolizados y por consiguiente van a presentar características sexuales secundarias de una mujer, ¿no? Entonces, todos esos estigmas abonan en favor de que el paciente pueda tener una hepatopatía crónica y por consiguiente tener, por ejemplo, varices esofágicas o varices gástricas. Entonces es importante la valoración hemodinámica, hay que ver si hay palidez, los estigmas que acabo de señalar, estigmas hepáticos y hacer el tacto rectal. En general, por frecuencia, los síntomas que solemos ver es melena hematoquesia como expresión de hemorragia digestiva alta. A veces, o sea, vienen juntas, pero también puede haber melena sola, hematemesis sola, ¿no? Y ya más raros son todo dispepsia, disfagia, pérdida de peso, etcétera. En el plan de trabajo hay que considerar, bueno, esto no es parte del capítulo, pero se los mencionamos. Indudablemente hay que pedir un hemograma completo para evaluar cómo está la hemoglobina, el hematocrito. A veces hay hemoconcentración, hemodilución. Si es que el paciente ha sangrado recientemente, más o menos la redistribución se produce a las 8 horas. Entonces es pertinente, si han tomado un basal, repetir esta hemoglobina hematocrito a las 8 horas. Luego, igualmente hay que pedir pruebas de coagulación, ¿no? De repente el paciente está con trastorno sensorio, es un anciano y no da datos relevantes, entonces ustedes tienen que tomar un perfil de coagulación que incluya tiempo de sangría, tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina. Eso es básico tomar. Hay que pedir creatinina y urea. Recuerden que cuando se produce un sangrado digestivo, se pierde la proporción entre urea y creatinina, ¿no? Por cada miligramo de creatinina que sube, la urea debe subir entre 20 a 30. Acá se pierde eso, ya que la sangre es un sustrato de amonio y por lo tanto el paciente puede tener eh, un incremento en la urea que no se condice con el aumento de la creatinina. Entonces, cuando ustedes piden urea y creatinina, van a encontrar, por ejemplo, una creatinina en 1 y una urea que está en 90, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando aumenta más de 3 veces el valor basal, pues eso es porque hay un sangrado digestivo. O sea, lo que les quiero decir en buena cuenta es que cuando se pierde esa relación de urea y creatinina, aun cuando ustedes no han visto el sangrado y el paciente les refiere y el tacto rectal no es contributorio, si la urea se ha incrementado 3 veces y la creatinina se mantiene normal, eso es sangrado digestivo alto. Hay que pedir electrolitos séricos para ver cómo está el sodio, por ejemplo. A veces se puede producir hiponatremia, puede producir hipocalemia, entonces hay que corregir eso si es que hay acidosis metabólica, ¿no? Obviamente es mandatorio tener grupo sanguíneo y factor, ¿no? Porque es un paciente que puede requerir transfusión de sangre, sobre todo si no mantiene estabilidad hemodinámica y el sangrado es continuo y no para, ¿no? Hay que evaluar también signos de hipoperfusión tisular, como son el incremento del ácido láctico, eventualmente el exceso de bases también nos hablan de hipoperfusión tisular. Entonces, todo esto parte del enfoque del paciente que viene a la emergencia, ¿no? Hacer esos exámenes que he dicho, placa de tórax, para descartar que no se confunda con tuberculosis, por ejemplo. Hay que hacer pruebas cruzadas para contemplar la posibilidad de que el paciente pueda requerir transfusión de sangre.
El gol estándar indudablemente es la videoendoscopía digestiva alta, ¿no? Entonces hay que hacer una endoscopía, por suerte ahora en las emergencias ya hay gastroenterólogos haciendo guardia. Y este procedimiento permite concluir en tres cosas, ¿no? Nos va a diagnosticar el problema, nos va a establecer el pronóstico y nos puede servir como arma terapéutica también. Entonces, un poco así, en base a la endoscopía podemos decidir. Entonces, si un paciente viene con esa sospecha y no tiene idea clara, pues hay que confirmar con una sonda nasogástrica. Y si el paciente está hipotenso, hay que colocarle dos catéteres, pedir todos los exámenes que hemos comentado, e iniciar rápidamente inhibidor de bomba de protones. Si no han confirmado el sangrado digestivo, hay que considerar otros diagnósticos. Ahora, si ya demostramos que el paciente tiene sangrado digestivo, lo que tenemos que hacer es ver si está hemodinámicamente estable. Si está estable, le hacemos la endoscopía. Si no está estable, tenemos que hacer reto de fluidos, tenemos que estabilizarlo y una vez que ya se logra compensar, recién le hacemos la endoscopía. Entonces, generalmente la endoscopía puede tomar su tiempo entre 12 a 24 horas, ¿no? Va a depender mucho de que el estado hemodinámico esté totalmente compensado. Ya hemos señalado que las hemorragias no variceales son básicamente úlcera péptica grueso y el resto son menos frecuentes, ¿no? Y cuando hay varices, pues de fondo hay una cirrosis y la mortalidad en estos casos, cuando hay encefalopatía o es un sangrado cataclísmico, la mortalidad es 40-50%, ¿no? Bien, entonces ustedes ya han revisado en sus mapas conceptuales lo que corresponde a úlcera péptica. Para eso hay varias formas de establecer el pronóstico. Una de ellas es la clasificación de Forrest. Simplemente para recordar lo que ustedes ya han revisado, esta es una clasificación que permite evaluar la posibilidad de resangrado y consiguientemente también la mortalidad, ¿no? Entonces, cuando el paciente está con un sangrado activo, estamos frente a un Forrest 1A, en cuyo caso se ve un sangrado a chorro. El 1B es un sangrado en napa, babeante también lo llaman. El 2A hay un vaso visible pero que no sangra. Y el 2B es un coágulo rojo que está adherido. En el 2C hay un fondo ulceroso hemático. Y el 3 es una lesión limpia, ¿no? Que no tiene estigmas. La posibilidad de que vuelva a resangrar es más alta, obviamente, en el 1A. Alcanza 90%, al igual que en el 1B y 2A los sangrados todavía son altos y consiguientemente la mortalidad, como ya vamos a ver más adelante, también es considerable, ¿no? Alcanzando un 11 o 14% de acuerdo a las series. Acá tenemos algunos ejemplos endoscópicos. El 1A, noten, mire, sangra como un chisguete acá. Acá hay otro sangrado, otra úlcera, y miren acá cómo sangra, ¿no? Es una línea realmente que está saliendo la sangre en forma espectacular. En el 1B hay un sangrado en napa, un sangrado babeante, ¿no? En capa le llaman, ¿no? Entonces ese es el 1B. La posibilidad de sangrado es 30% en el 1B, ¿no? Luego tenemos el 2A. En el 2A hay un vaso visible que está marcado acá en la flechita. Es un vaso visible, pero no sangra, ¿ya? Y en este caso la posibilidad de sangrado alcanza un 30%, ¿no? En el 2B lo que tenemos es un coágulo rojo adherido. Acá la posibilidad de sangrado es 25, resangrado 25%, ¿no? En el 2C, perdón, en el 2C lo que tenemos es un fondo ulceroso, hemático, y en el 3 lo que tenemos es una úlcera limpia, una lesión limpia, ¿no? Que no sangra. Entonces la posibilidad de recidivar está en la siguiente transparencia. Indudablemente los rangos de resangrado en el 1A y el 1B pues va de 65 hasta 95%, ¿no? Un promedio de 90% y así por decirlo. Estos pacientes tienen una alta mortalidad. Entonces, esa mortalidad puede llegar a 11 14% según las series, ¿no? Tanto el 1A, el 1B y el 2A, su mortalidad es de 11%. Entonces, cuando ustedes son abordados por la familia, pues tienen que informarle y decirle, mire, tiene un sangrado digestivo alto, se le ha hecho la endoscopía, tiene una úlcera y la posibilidad que vuelva a sangrar y consiguientemente pueda fallecer alcanza de cada 100 personas, 11 o 12 fallecen. Así que no es desestimable esa mortalidad. Pero si tienen un Forest 3, la posibilidad de que resangre es 5%, de 2 a 5% y la mortalidad es solamente 2%, ¿no? Entonces, de manera que hacer una endoscopía es diagnóstica y es pronóstica y
permite tomar una decisión terapéutica. Ahora, ¿cuáles son indicadores de mal pronóstico? La edad avanzada, más de 65 años, mal pronóstico. Si tiene una comorbilidad grave, de repente tuvo una tromboembolia pulmonar previa, es un paciente con enfermedad coronaria o un infarto previo, un EPOC, etcétera. Eso condiciona mortalidad en estos pacientes. El paciente está en shock hipovolémico y no logra mantener estabilidad, ¿no? O aquel paciente que tiene un FORES 1A, 1B, que tiene un alto riesgo de resangrado, ¿no? Cuando la úlcera es grande, más de 1 centímetro. Entonces, todos estos FORES tienen posibilidad de resangrar. Hay otras clasificaciones que simplemente se las menciono, esto no les van a tomar el examen indudablemente y en todo caso es parte del curso de gastroenterología que lo van a llevar el próximo semestre todavía. Esta es una clasificación de riesgo de mortalidad de ROCAL. Acá los puntajes van de 0 a 11 y un puntaje de menos de 3 es altamente predictor de baja mortalidad. Y cuando es más de 8 la mortalidad se eleva, ¿no? Los parámetros a contemplarse son la edad, el estado de shock, la comorbilidad, los diagnósticos de fondo y los signos de hemorragia reciente, ¿no? Entonces, esto simplemente para que tengan una idea que existen otras escalas, como ya vamos a seguir mencionando, que permiten establecer pronóstico. Esto es una escala que lo usan los americanos. Esta otra escala que es de Glasgow lo utilizan más los británicos. Igualmente hay puntajes relacionados a nitrógeno ureico, urea en buena cuenta, hemoglobinas, tanto en varones como en mujeres, la presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, etcétera. Es básicamente referencial esto, ¿no? Lo que más se usa obviamente es el FORRES, ¿no? Que acabamos de mencionar. Esto tiene utilidad práctica, terapéutica. Hay otra clasificación que es el IMS65, así como existe el CURB 65 en neumonía, igual acá, ¿no? A de albúmina, I de tiempo de protonvía, INR, M de alteración de estado mental, presión sistólica S y luego le da 65, el puntaje de 1 a 5. La idea es que tenga 0. A partir de 1 la mortalidad se incrementa. Pero como repito, esto no les van a tomar el examen, es simplemente referencial. Entonces, habían dicho que el tratamiento hay que hacer una reanimación inicial, hay que tratar de compensar desde el punto de vista hemodinámico, hacer la endoscopía si ya está estable, iniciar el tratamiento farmacológico y si no hay respuesta, el paciente es tributario de cirugía. Entonces, ¿qué hacemos en la endoscopía? Entonces, se practica en las primeras 24 horas, siempre y cuando el paciente está hemodinámicamente estable, tiene una alta sensibilidad y especificidad, 95% identifica la causa del sangrado y puede tomar una actitud terapéutica, ¿no? Colocarle polidocanol, adrenalina y hacer que el paciente no sangre. Después de eso hay que hacer una segunda endoscopía en el caso de que haya una recidiva, es una segunda miradita que le dicen, ¿no? ¿Cómo se procede con la endoscopía desde el punto de vista terapéutico? Pues hace una terapia de infusión a través del endoscopio, inyectan adrenalina o etanol o polidocanol o etanolamina y esto produce vasoconstricción y el paciente deja de sangrar. En nuestros hospitales todavía hay argón o láser y también con eso se puede obtener una hemostasia que alcanza el 98%. En algunos casos, sobre todo en varias esofágicas, mediante el endoscopio se hace una ligadura endoscópica, ¿no? Y eso permite cohibir el sangrado. Ya en un segundo momento, cuando hacen una segunda endoscopía, pues estarán frente a un FORES 1A, 1B o 2A, ¿no? Esto es un paciente que sigue sangrando, o dejó de sangrar, pero volvió a sangrar, y entonces acá ya hay que ir contemplando la posibilidad de cirugía. Acá la mortalidad, como les dije, es relativamente alta, ¿no? Desde el punto de vista médico, lo que hay que iniciar es un inhibidor de bomba de protones. El que más tenemos en nuestro medio es omeprazol. Sin embargo, está disponible pantoprazol endovenoso, hay rabeprazol, esomeprazol, etcétera. Entonces se inicia con un bolo grande de 80 miligramos y luego dosis de mantenimiento de 20 a 40, ¿no? Reduce drásticamente el riesgo de resangrado y mortalidad. ¿Cuándo pensar en cirugía? Cuando el paciente no logra estabilidad hemodinámica. Ustedes han hecho reto de fluidos, están pasando paquetes globulares y el paciente no logra compensar la presión, sigue hipotenso, sigue taquicárdico o el paciente ha resangrado luego de 2 endoscopías, ¿no? Después de haber hecho la segunda endoscopía le pusieron polidocanol, por ejemplo, y sigue sangrando, no para. Entonces es un paciente que ya no puede esperar más, tiene que entrar a sala. O si el paciente ya ha recibido más de 6 paquetes globulares y no logra mantener la estabilidad hemodinámica, tiene que entrar a sala de operaciones. Como repito, la mortalidad está en estos rangos, según las series puede ser hasta 14%.
¿Qué se hace? Se hace desde el punto de vista quirúrgico, una gastrectomía subtotal, puede hacerse una vagotomía troncular. Esto ya patrimonio del cirujano, esto lo van a ver en su curso de cirugía de cada 2 semestres más. Se pueden hacer estructuras hemostáticas del lugar de la úlcera, etcétera. Hay una serie de operaciones que literalmente en el tiempo, en los últimos 30 años, los cirujanos han perdido terreno. ¿Por qué? Porque IVP es altamente eficaz y más aún con la aparición de IVPs, los inhibidores de bomba de protones, le han quitado mucho trabajo a los cirujanos en este ámbito, ¿no? Antes habían operaciones de Latarjet, operaciones de gastrectomías totales, parciales, etcétera, y de Rux, etcétera. Y eso ha ido perdiendo eh, terreno frente al manejo médico, ¿no? Entonces, esto ya lo hemos visto. Bueno, úlcera péptica ya no vamos a tocar porque ustedes ya lo han revisado en su presentación de los mapas conceptuales, ¿no? Cáncer gástrico es otra condición que vale la pena tener en cuenta. eh, es más frecuente en varones, más frecuente entre los 50 y 60 años. En Japón, por sus problemas de radiación por las bombas atómicas, hay mayor frecuencia y el 95% son adenocarcinomas, ¿no? Entonces, hay factores que propenden a la generación de esto, factores nutricionales, por ejemplo, alto consumo de sal, de nitrosaminas, ¿no? Aquellas personas que le gustan mucho las carnes ahumadas, las parrilladas, si no consumen vitamina C, pues definitivamente esas personas que consumen mucha parrilla terminan haciendo cáncer gástrico, ¿no? Otro factor importante para cáncer es ser portador de anemia perniciosa. Ya, el factor de anemia perniciosa se condice mucho con cáncer gástrico, al igual que aquellos portadores de grupo sanguíneo A positivo. El que tiene A positivo tiene que hacerse un seguimiento con endoscopías en forma periódica. O sea, historia familiar de cáncer gástrico, ¿no? Indudablemente, si el paciente tiene una gastritis atrófica, por ejemplo, por el Helicobacter, es un paciente que va a hacer metaplasia y displasia. Consiguientemente, tiene que hacerse seguimiento estrecho con endoscopías. Hay dos tipos de pólipos, ¿no? Que son inicialmente tumores benignos, los pólipos hiperplásticos y los pólipos adenomatosos. Los adenomatosos son los que pueden sufrir transformación neoplásica. La gastritis hipertrófica de Menetrier es una mucosa redundante en el estómago y que produce una diarrea osmótica. Estos pacientes que son portadores de Menetrier pueden terminar siendo cáncer de estómago. Normalmente el tabaco tiene vinculación con varias neoplasias, no solamente la de pulmón, ¿no? De estómago, de esófago, colon inclusive, ¿no? El Helicobacter ya claramente señalado que es un inductor de cáncer, tanto en su variante de adenocarcinoma como linfoma Malta, ¿no? Y a veces en cirugías gástricas de otro motivo, en los bordes de la úlcera puede aparecer este problema, ¿no? Los cánceres gástricos básicamente se clasifican en dos grandes grupos, los tempranos y los avanzados. Los tempranos están en relación a una clasificación que es la de llamada, en la cual hay cáncer uno, el 2A, 2B, 2C y el 3, ¿no? El uno es una lesión elevada 2 veces el grosor de la mucosa. El 2A es una elevación de 1 vez el grosor de la mucosa. El 2B es una lesión plana. El 2C es una lesión excavada, una úlcera de 1 vez el grosor de la mucosa. Y el 3 es 2 veces el grosor de la mucosa. Recuerden que esto está confinado solamente a la mucosa, que es la primera capa del estómago. Estos tienen excelente pronóstico. Inclusive se hace resección solo por endoscopía. Antes tenían que hacer resecciones parciales, totales. Ahora ya no es así. En cambio, el Borman es la clasificación del cáncer avanzado, ¿no? En este caso existe el tipo 1, que es un efecto de masa, el 2 ulcerativo, el 3 infiltrante ulcerativo y el 4 infiltrante a las 4 capas. Esto se llama también linitis plástica. En estos casos el pronóstico es adverso, ¿no? Entonces, es un poco para señalar. Bueno, indudablemente también hay que hacer las endoscopías, suelen cursar con anemia. Muchos acuden con Helicobacter, no les dan tratamiento porque según las normas, según la conferencia de Maastricht, solo debe recibir tratamiento en caso que el paciente ya desarrolle un linfoma mal o tenga una enfermedad por reflujo gastroesofágico o una úlcera péptica asociada al Helicobacter. Pero si solamente tiene Helicobacter y, por ejemplo, gastritis crónica,
Según los protocolos europeos, no debe recibir tratamiento. En nuestro medio, ¿qué hacemos? Todo paciente que tenga Helicobacter, así tenga una gastritis superficial, debe recibir tratamiento. ¿Por qué? Porque nuestro medio, nuestro sistema de salud son muy deficientes, ¿no? Usted le dice al paciente, oiga, usted tiene Helicobacter y tiene que regresar en 6 meses para repetir la endoscopía o al año, y no se aparecen 10 años después cuando ya tiene un cáncer a todo dar. Entonces, para evitar eso, los médicos de nuestro medio lo que hacemos es darle tratamiento aun cuando no tenga indicación, para evitarnos de que el paciente haga un linfoma mal, porque sabemos que no va a regresar. En países nórdicos, por ejemplo, el paciente que es detectado ser portador de Helicobacter, le alecciona, lo instruye, le dice que tiene que regresar en 6 meses y en 6 meses viene. O si no viene, el sistema de salud va y lo lleva al Instituto de Salud y los trata. Pero acá en Perú, pues eso es imposible, ¿no? Entonces, igual hay que hacer la videoendoscopía 100% diagnóstica y hay que hacer esta viaje, ya hemos conversado, hay que pedir una TEMTAP. Bueno, esto ya parte del capítulo del semestre siguiente que no es propiamente de semiología, ¿no? Los tratamientos, la sobrevida, va a depender de si está comprometida las 4 capas. Normalmente es menor sobrevida cuando ya ha comprometido la serosa, ¿no? Cuerpos extraños pueden producir sangrado digestivo. mm, en niños presos también a veces pasan monedas imperdibles, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es hacer una endoscopía. A través de la endoscopía se puede retirar el cuerpo extraño, ¿no? A veces se atascan en el píloro porque es estrecho, la válvula ileocecal, los que han logrado pasar el píloro, ¿no? Y muy raras veces, como se ve, por ejemplo, en gente que transporta droga, aparecen las bolsitas de cocaína en el ano, pues, ¿no? En el recto, ¿no? Cuando son más de 6 centímetros, el objeto del cuerpo extraño, pues es tributario de cirugía, ¿no? Más raramente los besoares producen sangrado digestivo, lo pueden hacer, pero es totalmente infrecuente, ¿no? Es el consumo de sustancias no nutritivas. Hay gente que se arranca los cabellos y se come sus cabellos. Ese matrico besoar, fitobesoar, se come, por ejemplo, la pepa de los nísperos o el hielo que se formaba en los antiguos refrigeradores que no eran no frost o que eran frost, o gente con compromiso psiquiátrico. Y acá, de primera intención, por endoscopía uno pretende retirar, pero no siempre es factible. Y a veces la masa de pelos es enorme, como en este caso, en la cual pues tiene la forma del estómago con una cola larga, ¿no? Se llama síndrome de Rapunzel, ¿no? Pero la posibilidad de que produzca sangrado digestivo alto es mínima, ¿no? Más produce obstrucción. Muy bien, entonces eso era lo que queríamos transmitirles. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario o algo que no quede claro. Si es así, estamos a la orden. Chicos, si tienen alguna pregunta, pueden prender su micro o usar el chat o alzar su manito. Parece que no hay dudas, doctor. Ok, pero les agradezco su atención. El día viernes creo que nos toca la siguiente actividad, ¿no? Sí, doctor, es el día viernes igual en este horario de Entonces, 8 a 9. igual a la misma hora nos estaremos encontrando por esta misma vía. Sí, doctor. Por favor, más bien, ¿podría pasarme sus diapositivas o subirlas directamente al equipo de Teams? Claro, sí, se lo paso a través del WhatsApp. Ok, doctor, muchas gracias. Entonces, eso es toda mi parte. Que tenga buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. No tiene que. Hasta pronto.